autoridades, queridos amigos, damos comienzo a este acto. Como director de Ediciones Nobel, empresa organizadora de los premios internacionales de ensayo y de poesía Jovellanos, me gustaría ante todo agradecerles su presencia en este acto cultural. Para nosotros es un orgullo impulsar un año más estos galardones que reciben el apoyo desinteresado del Ayuntamiento de Gijón y de Caja Rural de Asturias. Sin su compromiso no sería posible haber llegado a esta 21ª edición del premio de ensayo y segunda edición de poesía. Sin duda, el segundo agradecimiento debe ir a los jurados, que con su siempre complicado trabajo han identificado entre más de 1.900 obras, 1.900, las dos que finalmente han sido galardonadas. Gracias, pues, al jurado de ensayo presidido por José Luis García Delgado, presente aquí en la mesa, y gracias al jurado de poesía representado en la mesa por Rosso. Estos galardones son parte integrante de la identidad del Grupo Editorial Granito, un grupo editorial que da empleo directo a más de 95 personas en España, México y Argentina, y que contribuye de manera importante a la dinamización del sector de las artes gráficas asturianas. Sin embargo, estos premios no tienen nada que ver con las palabras de rentabilidad o beneficio. Nos mueve dar voz y proyección a ideas que los jurados consideran relevantes en el momento actual. Es nuestra manera de participar con nuestra labor editorial en la conformación del momento cultural presente en España y en el mundo. Con esta labor seguiremos comprometidos muchos años más. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Sin más dilación, quiero ceder la palabra a Sosenel Riesgo Fernández, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Deporte. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores compañeros, señores miembros del jurado de la 21ª edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Jovellanos. Para el Ayuntamiento de Gijón, que me honro en representar esta tarde, pues es un honor tener una concentración de personalidades que reconozco en su mayor parte hoy aquí congregadas en torno a estos dos premios, 21 ediciones, parece mentira, que llevan un apoyo decidido por parte de nuestro ayuntamiento y de nosotros, el gobierno saliente, hemos mantenido en los últimos 4 años contacto, porque desde luego creemos que además el ensayo es mucho más necesario en los días que corren de lo que creemos, porque, permítanme, vivimos un tiempo en el que las aberraciones ópticas producidas por la riada, la crecida de informaciones a través de Internet, sobre todo, de los medios de comunicación, enturbian la imagen de nuestros mundos, tanto local como nacional, y nuestra misma relación con ellos. Me atrevo a decir que vivimos una hecatombe de los valores y el conocimiento a mayor gloria del hedonismo imperante, que da lugar a su vez a un desbocado fenómeno de consumismo cultural en permanente tensión con una naturaleza humana desbordada hasta la extenuación. Ello a pesar de que los enormes avances protagonizados por las ciencias históricas nos permiten ir conociendo cada vez mejor de dónde viene esto llamado España, esta comunidad, de una larguísima cadena de sucesos y acontecimientos, aunque el reto sea interpretar y descubrir, comprender en suma este presente convertido en un cuello de botella en los tiempos que vivimos. Entre los grandes temores de unos y la arrogancia de otros, queda un espacio inmenso para el ensayista, que se convierte en un óptico, una vista que pule la lente, que nos puede ayudar a aclarar nuevas imágenes, nuevas y nítidas perspectivas abiertas por la mirada racional. Aunque la curiosidad, claro, siempre es socialmente perturbadora. La curiosidad mata al gato, como saben. Así que, don Benito, de verdad, que los deseos de su boca, cuyo título me parece tremendamente sugerente en los tiempos que vivimos. De la poesía que puedo decir, como admirador y lector de poesía desde mi infancia, tengo aquí a mi compañero Sornello de Aventuras y Desventuras, de Fatigas, al que conocí, tuve el privilegio de conocer escribiendo con su Olivetti, en el medio oscuro, ¿te acuerdas? Cuando teníamos los libros en cajas de fruta, cuando éramos unos tiernos picantes.
pero tú eras un poeta y yo era un lector de poesía. Y mi será la perdida. Pues la poesía como patrimonio territorial, entiendo yo, soy geógrafo de formación, como patrimonio territorial personal, como paisaje recreado en la propia imaginación, siguiendo las coordenadas líricas del poeta. Un espacio reconstruido o deconstruido, más allá de la memoria física. La mirada de la poesía es otra lente perturbadora también, que nutre un discurso siempre nuevo que al pronunciarse se convierte automáticamente en herencia. Toña Sepidé, espero haber pronunciado bien su nombre, se convierte, carga en deseos de adentrarme en su legado de palabras. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia y a Ediciones Nobel espero que podamos colaborar muchos años. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Luis García Delgado, presidente del jurado del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Muchas gracias, señor presidente, amigas y amigos de la mesa, señoras, señores, amigos, presidente, me gusta dirigirme a Pedro de Silva, presidente. Los presidentes siempre son presidentes y sobre todo los buenos presidentes que lo han sido, siempre serán presidentes. Esto, muy brevemente, es un placer, nos daba las gracias Pelayo, nos daba nuestro presidente, nos daba de la mesa y de Ediciones Paraninfo y de Nobel y del grupo Paraninfo, nos daba las gracias a los jurados. Yo creo que los interpreto también a todos ellos. Nosotros somos los que tenemos que agradecer la oportunidad de participar como jurados en una empresa académica que realmente solo merece elogios. Es lo primero que les quería decir brevísimamente, pero creo que es del todo justo esta palabra de elogio muy sentida. He tenido ya varias oportunidades de hacerlo y me gusta tener esta nueva oportunidad de elogio, ¿no? Porque es la empresa mercantil intelectual que es los premios internacionales, 21 años ya de ensayo, segundo de poesía, pero mercantil e intelectual, que es Ediciones Nobel y ahora el grupo Paraninfo, el grupo editorial Paraninfo, pues realmente es una prueba estupenda de emprendimiento, de ambición en el mejor de los sentidos, de tesón, que es otra forma de decir eso, de esa combinación maravillosa de las 3 T's, que es talento, trabajo, tenacidad, en una combinación que jamás falla. Si se unen las 3 cosas, talento, trabajo, tenacidad, siempre al final siempre acaba viendo buenos frutos, ¿no? Buenos frutos que parten todos de este hombre que empezó siendo periodista y que pronto se hizo un hacedor de realidades a partir de sueños, que es Graciano García, por decirlo un poco con los términos de su hermoso, largo poema con el que empieza este libro de Una tierra, una patria, un alma, ¿no? Y la segunda palabra de elogio y de felicitación, querido Benigno, es al autor del libro premiado este año, el ensayo premiado este año, Benigno Brendas. Me alegro muchísimo, querido Benigno, porque he tenido muchas ocasiones, tengo muchas pruebas de tu estupendo quehacer intelectual, tu estupendo comportamiento, ¿no? como ciudadano y como ciudadano comprometido con su tiempo y con su país, y así que me alegro muchísimo de tener esta oportunidad de una palabra de elogio hacia el libro. Ya verán todos ustedes en cuanto lo conozcan el libro, que por otra parte está estupendamente editado. Esto es un libro que yo resumiría en 3 notas. Es un libro oportuno, ya se ha dicho también por su director, justo es el tema de nuestros días, no solo en España, en toda Europa, pero particularmente en este momento de cambio político en España. Democracias inquietas, él dedica el libro a los demócratas, a los ciudadanos inquietos por el futuro de nuestra democracia. No dice mal, nosotros estar inquietos, lo peor que nos puede pasar es la autocomplacencia, ¿no? Y el acomodamiento, puede ser esa greguería que a mí me gusta repetir, magnífica, esos hallazgos, esos chispazos de Ramón Gómez de la Serra, ¿no? ¿Está usted bien cómodo? Pero bien cómodo, entonces fuera, esto es la vida.
pues a algunos les está pasando eso, ¿no? El terreno político estaban tan cómodos que entonces fuera. Por tanto, democracias inquietas, ciudadanos, demócratas inquietos, primero un libro oportuno, segundo un libro excelente, bien articulado en el pensamiento, en el discurso, con una erudición maravillosa, la buena erudición de siempre, que él ha aprendido de sus grandes maestros. Benigno Pendas ha tenido la suerte como intelectual de tener muy buenos maestros, eso es una suerte extraordinaria, y después muy brillantemente escrito, también un poco al estilo de sus maestros. A mí me gustaría decir, Benigno, que es un ensayo de corte corraliano, que creo que aquí te gustará la expresión de don Luis Díaz del Corral. Pues es un ensayo que a don Luis Díaz del Corral le hubiera gustado, ¿no? Porque se hubiera encontrado, digamos, que ahí estaba un poco en su línea, en su tono. Él decía tres características: oportuno, excelente, y después motivador. Motivador para estar alertas, para que la inquietud nos lleve a estar alertas para construir una democracia limpia y vigorosa. Vuelvo a las palabras a un verso del poema de Graciano, ¿no? Una tierra, una patria, un alma, donde habla de una democracia alerta, limpia y vigorosa, ¿no? Esto es decir, y motivador, porque el libro, a partir del análisis de la inquietud y de las razones objetivas para estar inquietos, es optimista. Y yo creo que en ciertas circunstancias el optimismo, y tal vez la nuestra sea una de ellas, en ciertas circunstancias el optimismo, por lo menos quienes pisamos las tarimas de las aulas y ejercemos el papel con mayor o menor acierto, el papel, digamos, intelectual, el oficio intelectual, en ciertas circunstancias el optimismo es una obligación moral. Y yo creo que el libro es motivador porque es optimista. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Abel Álvarez para proceder a la lectura del acta de concesión del 21º Premio Internacional de Ensayo Jornada. En Gijón, Sisión, siendo 31 de marzo de 2015, el jurado de la 21ª edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, reunido en el Museo Casa Natal del Ilustrado Asturiano, cuya memoria se honra con este galardón, hace público el resultado de sus deliberaciones. Bajo la presidencia de José Luis García Delgado, han formado parte del jurado Pedro de Silva, Cienfuegos Jovellanos; Ignacio García Arango, Cienfuegos Jovellanos; Rodrigo Cepeda Fernández Miranda; don Juan Antonio Vázquez García, actuando como secretario, don Luis Abel Álvarez Fernández. Considerados los 151 originales que se han presentado a la convocatoria, el jurado concede el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en su 21ª edición, correspondiente al año 2015, al texto Democracias Inquietas, una defensa activa de la España constitucional, presentado por Benigno Pendas, por tratarse de una obra que aborda con rigor y brillantez el que puede considerarse el tema de nuestros días: los motivos de insatisfacción e inquietud ante el funcionamiento de la democracia representativa, razones que alimentan tanto el malestar como el desapego, subrayando la necesidad de que instituciones y gobiernos democráticos recuperen la confianza de la ciudadanía en una permanente tensión de mejora sustentada en los valores constitucionales. Y para que así conste, lo firman y suscriben los miembros del jurado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente acta.
Querido Pelayo, queridos amigos, autoridades, colegas, muy especialmente pues, a todos los que algo tienen que ver, mucho tienen que ver con este premio que tanto merece. Para mí es evidentemente un gran honor recibir hoy el prestigioso Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Quiero agradecer por ello, ante todo, la benevolencia del jurado, presidido por José Luis García Delgado, ilustre catedrático y académico, así como Ediciones Nobel, cuyo equipo trabaja con la máxima eficacia, según me consta y según se puede apreciar en la esmerada y excelente edición de hoy. Siempre he tenido por ciertas las palabras de Jorge Luis Borges: la patria de un hombre es su infancia. Si la infancia del gran Antonio Machado son recuerdos de un patio de Sevilla, la mía se corresponde con aquellos largos veranos familiares en la villa de Salas, lugar de origen de mis padres y abuelos, depósito para las emociones juveniles de un asturiano nacido en Barcelona por razón de los avatares profesionales de mi querido padre. Veranos largos e intensos, la fiesta del viso, excursión a la Alcea y Cornellana, visitar al anciano padrino en Huarca, acudir a las capitales, al Fortán de Oviedo, Cima de Villa y en Gijón, incluso, gran aventura, perseguir a las piraguas entre Arriondas y Ribadeseña. Procuro que mis hijos, Pablo, que está aquí con nosotros, y Álvaro, que está en Inglaterra, que tengo por supuesto presente en este momento, nacidos ya en Madrid, conserven ese vínculo con las raíces familiares. Ayuda mucho, sin duda, que Gemma, que también está con nosotros, sea natural de León, reeditando así en el seno familiar esa feliz conjunción astur-leonesa que tantas cosas buenas aporta a la historia de España. Saben ustedes que el apellido Pendas procede de un hermoso pueblín muy cercano a nuestra Covadonga. Y me permito por ello una primera reflexión. Asturias, los asturianos, contamos con una indiscutible personalidad propia. Palabras de Valentín Andrés Álvarez, el gran economista, ilustre antecesor mío en la medalla número 10 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En el principio fue la manzana. Sin embargo, nada nos resulta más ajeno que cualquier exclusivismo localista y aldeano. Somos de nuestro pueblo, y también asturianos, y como no, españoles, los primeros de todos, y naturalmente europeos y universales hasta el fin del mundo, sí y cuando nos hace falta. Las identidades plurales enriquecen al ser humano. El parroquialismo, dicen nuestros vecinos británicos, limita y empobrece el espíritu. Ojalá esta lección sea asumida por todas y cada una de las gentes de esta gran nación histórica llamada España, mejor cuanto más unida y más rica cuanto más plural. Una nación por la que vale la pena luchar, como dijo don Felipe de Borbón en su discurso del Teatro Campo Amor, el último como príncipe de Asturias en 2013, durante la hermosa ceremonia de entrega de los premios de la Fundación, ahora ya Princesa de Asturias, acaso el mayor éxito de esta tierra en el final del siglo XX y en el tiempo transcurrido del siglo XXI, y respecto de la cual, como no, hay que mencionar esa figura ejemplar que es Graciano García. Desde hace ya 19 años tengo el honor de formar parte de los jurados de esos premios de máximo prestigio universal y me consta la ilusión que nos embarga cuando se funden en un solo acto tantas emociones y tantos sentimientos. Asturias, señoras y señores, es tierra de grandes liberales. En ellos me reconozco y con ellos me identifico. Es hora, por tanto, de recuperar un jovellanismo activo, como reclamaba 19 de marzo de 2011, ese gran jurista asturiano y español, Rodrigo Menéndez, en una tercera de ABC bajo el rótulo Presencia de Jovellanos, en la que hablaba el ilustre mercantilista del protagonista de esta casa, ese español de todas las Españas, modelo de ejemplaridad y rectitud desde el nacimiento en el Gijón de su alma hasta su fallecimiento en Puerta de Vega. Personaje admirable, don Gaspar Melchor. Casi nadie recuerda que también su primer nombre era Baltasar, no le faltaba ninguno de los magos. En el prólogo del informe sobre la ley agraria, escribe el citado don Valentín Andrés que nuestro ilustrado
pudo amar las tradiciones de su patria, pero también comprender las ideas de su tiempo. Patriota, en efecto, no es quien se adhiere a cualquier signo de identidad excluyente, sino aquel que busca la excelencia en todas partes al servicio de la propia tierra. Y en esta línea no puedo olvidar a otro de mis grandes ilustrados, liberales y asturianos admirados, José María Queipo de Llano y de Sarabia, conde de Toreno, tan vinculado con el Concejo de Salas, que fuera el diputado más joven de las Cortes de Cádiz, hasta el punto de que fue preciso otorgarle una dispensa especial para que pudiera tomar posesión de su cargo, ya que todavía no contaba con 25 años, la edad mínima exigida. Como profesor, como letrado, como ciudadano, soy un beneficiario, no fui protagonista, de la transición democrática. La transición es la hazaña primordial de la España contemporánea, con sus grandes logros. Don Juan Carlos, ahora don Felipe, la corona en definitiva como símbolo de la nación y del Estado. Un régimen político pluralista, con un generoso sistema de autonomías territoriales. En suma, una democracia a la altura de los tiempos, con sus grandezas y sus servidumbres, igual de buena, igual de mala, si se quiere, que la de nuestros vecinos y socios en la Unión Europea. Y aquí las señas de identidad de la España de nuestros días, de quien les habla, director de un organismo público dedicado a los estudios políticos y constitucionales, consejero nato del Estado, siente como propias en su doble condición rusoniana de hombre y de ciudadano. Por eso me honra haber dedicado lo mejor de mi vida profesional a la defensa de esta España constitucional que, bajo el texto de la Ley de Leyes de 1978, ha sido, es, y permítanme que recalque el siguiente tiempo verbal, será un éxito, por mucho que pretendan impedirlo unos cuantos desleales y no pocos oportunistas. Este es, creo, un compromiso firme de una abrumadora mayoría de la sociedad española, sin excepción por lugar de origen o ideologías políticas. Permítanme que diga brevemente algo sobre el libro que ha merecido de forma extremadamente benevolente el premio que se le otorga. La democracia constitucional es la única forma legítima de gobierno a estas alturas del tiempo histórico. Sin embargo, crece en todas partes la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas y se abren paso a los populismos que ofrecen falsas soluciones en el marco de una crisis económica y de valores. Flaquea el estado de bienestar, se extiende la partitocracia y el malestar pone en peligro las conquistas de la civilización menos injusta de la historia. Estado de Derecho, clases medias, economía social de mercado, principios ilustrados que actualizan la idea griega, la hermosa idea de la antigüedad clásica de Eleutheria, es decir, la libertad bajo el imperio de la ley, que es la única forma digna de la vida verdaderamente humana. Estamos, según los pensadores más relevantes, en un umbral de épocas, y este libro pretende reforzar los valores que sirven de fundamento a una sociedad civilizada. Soberanía nacional, instituciones representativas, división de poderes, reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Recupera así, desde la primera frase, el célebre discurso de Pericles, la página más brillante de la historia de la democracia. Su nombre es democracia. Y para ello se estudian por separado los protagonistas y los antagonistas de la vida política contemporánea, con un excursus sobre Maquiavelo, un gran teórico del poder, y con un epílogo para españoles. Con la máxima brevedad, son protagonistas del libro los intelectuales ofuscados, atrapados todavía por viejas ideologías que no ofrecen respuesta a los problemas acuciantes, los políticos desconcertados, objeto de críticas generalizadas, con titulares de privilegios injustificados, los parlamentos relegados en un tiempo que valora la eficacia y rechaza el debate anclado en procedimientos arcaicos, los jueces presionados por una sociedad ávida de respuestas inmediatas ante escándalos cuyo esclarecimiento requiere tiempo y medios, en fin, los medios de comunicación asfixiados por una situación financiera delicada y víctimas del auge imparable de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y aparecen como antagonistas estados contra imperios, en
relación con la crisis de la soberanía y la propia forma política estatal, superada por la globalización y por un mundo cuyo eje geopolítico se ha ido desplazando del Mediterráneo al Atlántico, del Atlántico al Pacífico y acaso ahora está ya camino del Índico, circulando por el estrecho de Malaca. Ciudades contra pueblos, en el sentido de la primacía de las megalópolis contemporáneas que imponen una nueva forma de vida, problemas demográficos, migraciones, multiculturalismo. Clases medias contra todos, donde se plantea el auge de las clases medias urbanas en los países emergentes en contraste con su declive en Europa, hilo de la crisis del estado de bienestar, de las políticas de austeridad. Ideas contra ocurrencias, donde se examinan las ideologías contemporáneas y se analiza críticamente las principales propuestas para hacer frente a la desafección en materias polémicas, sistemas electorales, modelos de partido y otros temas habituales en nuestro debate público. Y, en fin, la democracia contra sí misma, que es un estudio histórico y teórico sobre la grandeza y servidumbre de esta forma de gobierno que suscita expectativas cuya decepción favorece a los amantes de fórmulas populistas y autoritarias. Y el libro concluye con un epílogo para demócratas inquietos, de inspiración obviamente orteguiana, cuyo objetivo es desarrollar en aspectos concretos el subtítulo: una defensa activa de la España constitucional. El éxito de la transición y de la monarquía parlamentaria exige que seamos capaces de conservar todo lo bueno y de buscar reformas útiles para reformar nuestra convivencia democrática. Todo ello bajo la inspiración del citado discurso de Pericles, cuyo fundamento es una confianza audaz en la libertad, seña de identidad de una vida buena en el ámbito social y político. Y recordando que este es un premio de ensayo, hay que citar al pionero en este terreno, el gran Montaigne, cuando decía que el mundo está en perpetua transformación. Por eso, dice un autor de moda, ensayista interesante, el norteamericano Philip Lopate, que el ensayo es una forma de plantar una bandera en el caos, o, si prefieren ustedes, célebre Claudio Madrid, el Danubio, es una peripecia desgarradora e irónica de la inteligencia. Eso pretende ser, modestamente, este libro, cuya conclusión tiene, decía el querido José Luis García Delgado, tiene una apuesta por el optimismo razonable frente al pesimismo estéril que a veces nos inunda. La discusión política es un fenómeno palpable y la sociedad no siempre sabe a qué atenerse, pero el malestar es una sensación incómoda y no un cáncer terminal. La sociedad española tiene un fuerte componente de estabilidad al margen de la crispación en la superficie y el espacio público. Si conseguimos atraer a los mejores a la vida política y al ejercicio de la ciudadanía activa, conseguiremos dar pasos en la buena dirección, siempre con los límites que impone la condición humana. Estamos menos cervantinos y es el momento de recordar que la política es el espejo de la vida y que el bálsamo de Fierabrás no existe. Quien ofrece soluciones sencillas para problemas complejos está engañando. Termino. Todo ello para mantener con firmeza los principios y buscar los acuerdos con perseverancia al servicio de la España constitucional situada a la altura que le corresponde en Europa y en el mundo. De todo corazón, muchas gracias. Dije en algún sitio las cosas primero de francés se tienen que suañarse. Y aquí hay un gran sueñador que llevo, Graciano García, que hay 2, 3 años, quizás un poco más, a unos amigos comenzó a decirnos, y si hacemos un premio internacional de poesía que premia realmente al mejor poema que se escriba el mundo, que hacemos? Evidentemente, todos dijimos que era una gran idea, pero que era una gran idea irrealizable, que eso no iba a poder hacerse. Bien, al poco tiempo estaba convocado el premio, presentábase un montón de gente y el año pasado pues ganó un gran poema. No sé si es exactamente el mejor poema del año del mundo, pero sí que dio un gran poema. Sí que dio un gran poema. Y ¿tienes algún problema con traducir de la historia en inglés? Ninguno. Perfecto.
los traductores valen para esto, son pontes y por eso tenemos que celebrar la sabiduría. Publicase un poema, premiase un poema en guaraní, nunha lingua menospreciada por muchos y que en aquel país, en el suyo, pues fue realmente un evento. Hay que ver la prensa de Sudamérica cómo reaccionó ante la noticia de que aquí en Xixón, en la casa de Xovellanos, se diera este premio, ¿no? Y hoy estamos aquí para celebrar. Yo como humilde, más humilde miembro del xurado, tenemos aquí a don Javier Almazara, un excelentísimo poeta que podría estar ocupando el meu sitio y amellorando seguramente la mi actuación. Pues estamos celebrando un poema, un gran poema de Sepideh Yodeiri, un poema escrito en farsi, una lengua que es indoeuropea como la nuestra, como el español, como el italiano, y una lengua indoeuropea, pero seguramente la más distante. Una lengua que, pese a este regaño indoeuropeo, pues está inmersa dentro del mundo islámico, y la lengua de Irán, y la que escriben poetas como Sepideh, que falen del desgarro de tener que marchar, del desgarro de estar na frontera, del desgarro non tanto de decidir, sino del trecho de intentar descubrir la verdad interior de las cosas, descubrir la entraña exacta del dolor. Este poema, Chaak, no sé si lo pronuncie bien, Destierro, y el poema de una mujer. Podríamos calificarlo de alguna manera de documento feminista porque así lo es. Pero también tenemos que falar de testimonio de aquel que mucho vio, mucho vivió y mucho sufrió, de alguien que pasó por muchos trabajos. Seguramente, y aquí permítanme, como poeta que soy, humilde poeta que soy, que defenda la mi especialidad del pensamiento. Decían antes que la poesía de alguna manera intenta descubrir la verdad de las cosas. La poesía, lo que es un intento, no sé si hasta cuándo se puede llegar a descubrir esa verdad interior. Lo que sí sé es que la poesía permite entender al otro. Yo puedo no ser creyente o ser creyente, pero si leo a Fray Luis de León, yo puedo entender la experiencia de alguien que cree, o si leo a Teresa de Jesús. Yo si leo a Luis Cernuda, independientemente de cuál sea la mi condición sexual, yo puedo sentir cuál es la condición de ese amor que de algunos llevaron en otro tiempo infelizmente oscuro. Si leo a Alan Carson, que me parece, seguro que coincido con Sepideh medio en este momento, si leo a Alan Carson, yo puedo sentir lo que significa ser mujer profesora de griego con 65 años. Y puedo sentir eso, y es lo que permite seguir el gran prodigio de la poesía. Permítenos entender al otro. Evidentemente que eso requiere un esfuerzo del lector y un esfuerzo evidentemente del poeta, por intentar aclarar esas visiones oscuras en un lenguaje claro. Lo que estamos observando desde este xurado é que independientemente de la lingua, independientemente del acento, independientemente
de la tradición cultural, neste momento existe unha especie de tradición universal que atraviesa dunha punta a outra el planeta. Cada un venimos de onde venimos, pero nos versos de Sepideh resuena tamén Paul Celan, resuena T.S. Eliot, de la mesma manera que pueden sonar poetas de la súa propia tradición, como pueden ser Omar Khayyam. Esto é tamén un esfuerzo, unha alianza intelectual, de muchos escritores que, teniendo referentes comunes, intenten buscar, siguiendo escribiendo, manteniéndose na escritura de la propia lingua, intenten buscar algo así como un linguaxe universal. Non sei se se conseguirá de cuando, creo que Homero e William Shakespeare ya lo fixeron, pero en Trin e non síguese traballando. E nada, muchísimas gracias. Sepideh, enhorabuena, e estamos na casa de Xovellanos. Para mí é un honor. Tiene la palabra doña Ana de la Calle para proceder a la lectura del acta de concesión del segundo Premio Internacional de Poesía Jovellanos, el mejor poema del mundo. En Oviedo, siendo 20 de marzo de 2015, el jurado de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Jovellanos hace público el resultado de sus deliberaciones. El jurado compuesto por Antonio Barreras Walker, José Luis García Martín, Joan Bello, Ignacio Martínez, Javier García Almizara y Ana de la Calle como secretaria, tras varias votaciones, ha concedido el Premio Internacional de Poesía Jovellanos en su segunda edición, correspondiente al año 2015, al poema Escapar, de Sepideh Yodeiri. El jurado considera que Escapar constituye un perfecto ejemplo de cómo la poesía sucede frecuentemente en el lugar de conflicto. En este poema de Sepideh Yodeiri, de la estirpe de Mahmoud Darwish y Paul Celan, resuena la voz de todos los exiliados y el espíritu de quien se sitúa entre dos muros, no solo en tierra ajena, sino entre identidades que acogen u otras que se niegan a sí mismas. Escapar aúna las tradiciones persa, turca, árabe y occidental en una voz única y conmovedora, convirtiendo la experiencia traumática en canto y luz. Y para que sí conste, lo firman los miembros del jurado en el lugar y fecha arriba indicados. Internacional de Poesía Jovellanos en su segunda edición. Everybody, sorry that I'm not an essayist and I'm a poet. Because of that, if the speech is not that much strong, please forgive me. Pido disculpas por no poder hablar en castellano y el inglés no es su lengua materna y por lo tanto, si el discurso resulta un poco pobre, pido disculpas. First of all, I would like to appreciate the jury of the second Jovellanos International Poetry Prize for choosing my poem, Chalk, as the winner of this year. Quisiera empezar por agradecerles a los miembros del jurado de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Jovellanos por elegir mi poema Escapar para recibir su premio de este año. I read the beautiful statement about Chalk and the very precise interpretation
of this poem made me happy, as I found that despite the cultural and language diversity, the poem had the same effect on them as it had on Iranian audience. He leído las palabras preciosas que me han dedicado a escapar y la interpretación tan precisa que han hecho de este poema me ha complacido, ya que me he encontrado con que a pesar de la diversidad cultural y lingüística, el poema tuvo en ellos el mismo efecto que en el pueblo iraní. Also, I would like to pay tribute to Gasper Melchior de Jovellanos, that this prize has been named after him. I know that he was a major figure of the Age of Enlightenment in Spain. Everyone knows that without their prompts in that age, we couldn't reach this place now. And by this place, I also mean the place that literature has reached and enabled us to create this type of poetry, which crosses all the traditional red lines. También me gustaría homenajear a Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyo nombre lleva este premio. Sé que representa una figura importante en la ilustración en España. Todos sabemos que sin el aliento de las personas de aquella época no habríamos podido alcanzar este lugar ahora. Cuando digo este lugar, también me refiero a aquel lugar que ha alcanzado la literatura y que nos permite crear esta clase de poesía que traspasa todas las líneas rojas tradicionales. By this prologue, now I would like to begin my speech. Y con este prólogo quisiera dar comienzo a mi discurso. When one talks about the suffering of being an immigrant, we shouldn't confuse different concepts of immigration together. Cuando se habla del sufrimiento de ser inmigrante, no deberíamos confundir los distintos conceptos de la inmigración, mezclándolos todos juntos. One that I think the European people, as well as other people in the world, are familiar with it, is caused by economic issues. People move to other countries to find a better job, for example. Creo que el que conocen los europeos, así como el que resulta familiar a otras personas del mundo, nace de cuestiones económicas. Las personas se trasladan a otros países para encontrar un empleo mejor, por ejemplo. One may also immigrate to continue his or her education at a better university or school as well. También se puede inmigrar a otro país para seguir estudiando en una universidad o escuela mejor. I suppose the two reasons above are the most common reasons for immigration among people of all nations. Me imagino que las dos razones previamente enumeradas son las que motivan la mayoría de las inmigraciones entre las personas de todas las naciones. For any cause, immigration would lead to big sufferings, when the biggest one is to suffer a forced immigration, when it isn't your choice, when you have to escape to survive. Sea cual sea el porqué, la inmigración conllevaría gran sufrimiento, pero la congoja más grande se da cuando se padece una inmigración forzada, cuando no es lo que uno haya elegido, cuando hay que huir para sobrevivir. And this is my story, and the story of the people who have been declared persona non grata in their own countries, just because of having avant-garde minds, creating avant-garde arts, and producing avant-garde ideas. Y esta es mi historia, y la de las personas que hayan sido declaradas personas non grata en sus propias patrias, por el mero hecho de tener una mente avanzada, por crear artes de vanguardia y por tener ideas innovadoras. Avant-garde isn't allowed to have any place in a country such as Iran, ruled by dictator rulers. And actually,
what is more than everything being censored of Iranian literature is avant-gardism. No se permite que la vanguardia ocupe un espacio en un país como Irán, gobernado por dictadores. De hecho, lo que más se censura en la literatura iraní es la vanguardia. Of course, by avant-gardism, I don't mean just in the terms of subject or content, but also in the terms of form of a literary work. Claro está que cuando me refiero a vanguardia, no me refiero exclusivamente al tema o contenido, sino también en términos de la forma que tiene una obra literaria. Actually, anything that is different from what the dominant power defines as arts and literature would be definitely censored. That's why complex poetry, such as the poem Chalk, is being censored even more than the simpler and or more than traditional ones. As the dominant power in Iran is more pleased by the poets who ignore all the efforts the avant-garde poets in the country have done so far. De hecho, seguramente sería censurado cualquier cosa que no sea lo que el poder dominante defina como arte y literatura. Por este motivo, la poesía compleja, como el poema Escapar, soporta una censura aún mayor que los poemas más sencillos o más tradicionales, ya que los poetas que hacen caso omiso a todos los esfuerzos de los poetas de vanguardia en Irán complacen más al poder dominante. But why a dictator regime such as Iranian regime is scared that much of avant-garde literature? Because they know that this type of literature can be created just by an avant-garde mind, and the avant-garde minds don't tolerate dictatorship. Pero, ¿por qué un régimen dictatorial como el iraní tiene tanto miedo de la literatura vanguardista? Porque saben que esta clase de literatura únicamente la puede crear una mente avanzada, y las mentes avanzadas no soportan las dictaduras. That was why I had to leave my homeland and immigrate to Italy in 2011. When it isn't upon your choice, we had better call it exile rather than immigration. Por eso tuve que abandonar mi patria y emigrar a Italia en 2011. Cuando no es lo que uno escoja, mejor sería llamarlo exilio más que migración. Chalk was written during the first months of my exile. It took about 1 month for me to finish it because every day in that month I could write just 1 or 2 lines of it, while being inspired by my suffering from living in exile. Escribí Escapar durante los primeros meses de mi exilio. Tardé alrededor de 1 mes en escribirlo, porque, inspirada por mi sufrimiento de vivir el exilio, solamente pude escribir 1 o 2 renglones del poema cada día de ese mes. And here it is, the poem Chalk. Y aquí, el poema Escapar. If it is possible, please read those 2 footnotes before reading the poem. In Spanish, thank you so much. Hay un par de notas a pie de página porque hacen referencia a lugares. Entonces, uno es Baki. Did I pronounce that right? Baki? Is that Baki? Yeah. Okay. Que es un cementerio famoso en Medina, en el que están enterrados algunos de los religiosos más representativos de los primeros tiempos del Islam, incluyendo 4 imanes chiitas. La segunda nota a pie hace mención de Kabaran, que es el nombre de un cementerio famoso en Teherán. En uno de sus sectores, totalmente árido, se hallan enterrados en una fosa común prisioneros políticos ejecutados en Irán y otras víctimas de la represión política en el verano de 1988.
شاید فقط زندگی من بود که این گونه گیج بر چشم‌های قرمزتان نشست. ای روشنایی تن من بگذر، شاید فقط حواس سیاهم بود، مثل کسی که پشت در افسوس می‌خورد. از بقی تا خاوران را با خود ببرم بزنم به چاک، آوازهای کوچک جان را با خود ببرم بزنم به چاک، اسم شیک تهران را با خود ببرم بزنم به چاک. ای روشنایی تن من بگذر، من پشت هم جیغ میکشم، من پشت هم گوشهای تو را میگیرم و جیغ میکشم. دنیا گناه من است ای لکه های بی هدف، دنیا گناه من است ای خنده های بی شمار، دنیا گناه من است و من جیغ. گناه های خندان را با خود ببرم بزنم به چاک. 12 است آنچه را که می شماریم، 12 است آرایش ظالمانه صورت من می تواند بخندد به زمین، 12 است و از شکافی که بر تن فشانم ببارد هزار شکوفه زار. چاه‌های خفته بگذرید بگذرید از سرم، 12 است. ای روشنایی تن من بگذر، ای قندیل‌های بسته، ای شکستگی‌های سرم. تکرارتان برای من تکرار طواف زمین است که خورشید به خورشید بلندتر می شود و هوا که هوا دارد مرا بخورد. ای مصر، ای زنانه ترین روز، صورتت را که لخت می کنی هرگز هرگز چشمهای مرا سیاه نخواهد کرد و نور در تمام ترین ها فرو رفته است. بیت خون و نان را با خود ببرم بزنم به چاک. رنگینکی که پختیم رنگین تر از خونمان بود و عشق درست وقتی بالای سرم نشست افتاد و شکست. گور پدر سوخته پدرم که هرچه دارم از اوست، گورهای نیمه جان را با خود ببرم بزنم به چاک. و آنچه از همه چیز باقی مانده است، و آنچه از همه چیز باقی مانده است، و آنچه از همه چیز باقی مانده است، و آسمانی که میچرخد تا سیاه بماند، مثل روزهایی که از سرم نمیگذرند و آبهایی که با فشار ای آبترین آبهای جهانم. مثل من که زن نیستم اصلا، که جان نیستم اصلا، که رنگ نیستم اصلا، فقط صورتی که میگذارد و میرود. Escapar a mi pueblo exiliado. Quizás fuera solo mi vida la que vertiginosamente se sentó en tus ojos rojos. Déjalo ya, luz de mi cuerpo. Quizás guardé las sensaciones teñidas de negro, como la inmensa tristeza detrás de una puerta. Quizás pueda ir de Baki a Cabarán y luego escapar.
Quizás pueda llevar conmigo las breves canciones del alma y luego escapar. Déjalo ya, luz de mi cuerpo. Grito sin pausa tomo tus orejas prestadas y grito. El mundo es mi pecado y tú las máculas sin sentido. El mundo es mi pecado y tú la risa incalculable. El mundo es mi pecado y yo soy un grito. Quizás pueda llevar conmigo los pecados de la risa y luego escapar. Son las 12 y hasta 12 contamos. Que se ría de la tierra el maquillaje cruel de mi cara. Son las 12. Y de la grieta que surge de mi cuerpo, quizás florezcan 1000 vergeles. Tú los pozos dormidos. Vete, sal de mi cabeza. Son las 12. Déjalo ya, luz de mi cuerpo. Tú, estalactitas de hielo. Tú, fracturas de mi cabeza. La repetición de ti para mí es la repetición de las vueltas que da la tierra. El sol cuando asomaría por encima del sol. Y al aire se le antoja comerme. Oh Egipto, oh el día más femenino. Cuando descubres tu cara, nunca jamás haces que mis ojos se vuelvan negros. Y surgió la luz en todos los superlativos. Quizás pueda llevar conmigo la rima, la sangre y el pan, y luego escapar. El ranginac que cocinamos era más alegre que nuestras almas, y el amor, cuando se posó justo en mi cabeza, cayó y se rompió. Que cuelguen a mi padre tirano, que todo lo que tengo es de su ser. Quizás pueda llevar conmigo las tumbas de los medio muertos, y luego escapar. Y lo que queda de todo lo que había, y lo que queda de todo lo que había, y lo que queda de todo lo que había. Y el paraíso que da vueltas en círculos para quedarse de color negro, como aquellos días que no saldrán de mi cabeza. Y las aguas con mayor presión son las que menos aguas son, como yo, que no soy en absoluto una mujer, que no soy en absoluto un color, que no soy en absoluto un alma, sino una cara que pasa de largo y se marcha.